Bueno, pues buenas casi tardes. Disculpas por el retraso, como habéis podido comprobar, ajeno a cualquier responsabilidad nuestra. Agradecimientos en primer lugar por la presencia numerosa de prensa en esta sala y por mis compañeros de Podemos. Creo que no es fácil que alguien que no tiene ningún cargo público, que no es senador, ni alcalde, ni diputado, que no se postula a ningún cargo, que apenas tiene el mandato de coordinar el programa de Podemos, concite tanto interés. Se lo agradezco con toda humildad y espero que mantengan ese interés en mi humilde persona los próximos 20 años. Ha sido un mes muy intenso, donde el régimen del 78 ha dirigido todas sus baterías contra mí. Comentarios tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ministros comentando informaciones privadas, portavoces insultándome, portadas haciendo denuncias sin fundamento, editoriales condenando, tertulias inquisitoriales o columnistas opinando sin grandes bases analíticas. En verdad, y esto es muy importante compartirlo con ustedes, en verdad yo no soy tan importante. Es evidente que todo esto que ha pasado este mes no podía ir conmigo. La fuerza de estos ataques de lo que habla es exclusivamente de la fuerza de la gente que quiere el cambio en este país y también del miedo que han creado en los que han mandado en España durante tanto tiempo. Tengo que agradecer sinceramente las muestras de apoyo de tanta gente, de todas esas personas que no han dudado en lo más mínimo durante esta caza de brujas, gente incluso de otras formaciones políticas que han publicado artículos en la prensa, han hecho intervenciones denunciando lo que estaba pasando, así como conocidos tertulianos de radio que decía que en este caso concreto teníamos razón. Pero es de justicia también pedir disculpas por haberme retrasado tanto en dar explicaciones. Muchos simpatizantes de Podemos las han estado esperando, sensibles como han sido al bombardeo mediático de este mes y reclamando argumentos para poder desmontar los cientos de artículos, comentarios, portadas y tertulias que tenían un único fin: decir que Podemos es igual que las demás formaciones políticas. En Podemos, es cierto, lo hemos dicho desde el comienzo, no somos profesionales de la política. Y yo también he de reconocerlo, en algún momento de este mes me he quedado sin palabras ante la intensidad de las mentiras y la virulencia de los ataques. He necesitado tiempo para reconocerme en ese personaje del que hablaban los medios, que de pronto ocupaba el centro de la información de nuestro país. En el último año solo ha habido un cambio político en mi vida, que ha sido Podemos. Por tanto, la diferencia que he tenido que entender de lo que ha pasado en este año y en concreto en este mes parece que tiene que ver con la formación política que he ayudado a fundar. He de explicar que el retraso ha tenido que ver con que a lo desproporcionado de los ataques había que responder con exhaustividad. Eso ha implicado la búsqueda de documentación de hace 20 años. Me han acusado de que he hecho y no he hecho cosas hace 20 años en las portadas de los periódicos y he tenido que hacer todo un rastreo buscando esa información. También ha tenido que ver con los plazos que han transcurrido hasta que obtuve la autorización para entregar la factura del servicio que realicé con el Banco del Alba. Ha tenido que ver también con la perplejidad, como les he dicho, de alguien que no quiere entender, y esto para mí es muy importante, de alguien que no quiere entender que hacer política en España tiene que significar darle a nadie el derecho a que te acuchillen, te insulten, te calumnien, como si esa tuviera que ser la normalidad asumida en nuestro país. También he de reconocer que vivo de mi trabajo y ha coincidido este mes con el fin del curso, corrección de trabajos, corrección de exámenes, pero en cualquier caso, insisto, hemos tenido que esperar demasiado tiempo y por eso reitero mis disculpas. Los ataques, si no ha sido de manera casual, han coincidido con tres cuestiones que dejo a la reflexión de todas las personas que nos escuchan. Por un lado, encuestas que daban con mucha nitidez la pérdida del Partido Popular de la Alcaldía de Madrid y de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. En segundo lugar, el triunfo de Syriza en Grecia. Y en tercer lugar, la marcha del cambio del 31 de enero, donde centenares de miles
de personas salieron a la calle a decir basta al Gobierno. Y aquí hay que decir algo con contundencia. La persecución que yo he vivido este mes es un síntoma de la debilidad del régimen del 78. En la lista de ataques no ha faltado prácticamente nada. Defraudador fiscal, no pagar el IVA, financiación ilegal de un partido político, falsificador de currículum, poseedor de un banco. Esto no hubiera estado mal. Supuestos ingresos que no se correspondían con la realidad, portadas y editoriales acusando sin pruebas, tertulias acusatorias que se convertían en juicios de la Inquisición, cámaras ocultas en nuestros lugares de trabajo intentando buscar algún alumno que pudiera decir algo a lo que sacar punta. En fin, por acusarme me han acusado incluso de ir en el metro. He comparecido aquí hoy ante todos ustedes para desmontar esta ráfaga de acusaciones. Les vamos a juntar, creo que ya lo han hecho, un dossier con información que demuestra que los ataques que he sufrido durante este mes no tenían como búsqueda en absoluto la verdad, sino intentar acabar con un adversario político. Brevemente, porque ya han perdido ustedes mucho tiempo, voy a darles algunas ideas principales que demuestran que el corazón de estos ataques ha sido todo un montaje, insisto, con el intento de desmontar a través de los medios de comunicación lo que no pueden conquistar en las urnas. El informe y consultoría con el Banco del Alba. Yo llevo más de 20 años trabajando en temas de integración regional, tanto en España como después en América Latina. Y los problemas que tenemos ahora mismo en Europa me llevaron a ayudar a entender que no se repitan los mismos problemas en América Latina, con dificultades de integración y con una voluntad regional unificadora desde los tiempos de Simón Bolívar. Empecé a hablar con diferentes actores contándoles la importancia de ahondar en estas reflexiones. Durante estos años he seguido investigando y estudiando qué es lo que hacemos los profesores. Un trabajo, por supuesto, ya lo he dicho, de años. Nadie sabe de algo de pronto. Hubo responsables políticos de diferentes países que manifestaron la conveniencia de un estudio de estas características, pero finalmente quien más interés mostró fue el Banco del Alba durante el año 2013. En el entorno de octubre de ese año tenía el trabajo prácticamente terminado, así como conversaciones adelantadas con el Banco del Alba que me mostró su interés no solamente en un trabajo concreto, sino en consultorías posteriores que ahondaran en esa dirección. Al tiempo, como todos ustedes saben, llevábamos tiempo trabajando en La Tuerca y yo en concreto tenía la voluntad de ayudar a profesionalizar La Tuerca, un programa que se había hecho con trabajo voluntario, con mucho esfuerzo de gente y que queríamos convertirlo en un programa diario, profesionalizarlo para ayudar a construir referencias de la nueva reflexión política y de la nueva democracia en España. E igualmente quería y sigo queriendo poner en marcha proyectos comunicativos que dieran cuenta de los cambios que vive España, cuando menos desde el 15M. Fíjense ustedes que estamos hablando de 2013, cuando todavía ni siquiera Podemos estaba en nuestras cabezas y mucho menos existía como formación política. Se me recomienda en ese entorno de 2013 y para dar cuenta de todos estos proyectos abrir una empresa, ya digo, para articular La Tuerca, para articular otros proyectos de comunicación y al mismo tiempo para establecer la relación con el Banco del Alba, con una empresa de responsabilidad limitada, como suele ser el caso cuando uno contrata con empresas internacionales donde la responsabilidad limitada ajusta cuál es el futuro de ese desarrollo. En el archivo que les hemos entregado tienen ustedes la factura que pagó Caja de Resistencia, que le pagó a Caja de Resistencia el Banco del Alba. Algún diario tituló en portada que el Banco del Alba había pagado a una cuenta personal de Juan Carlos Monedero ese trabajo. Eso es mentira. Tienen ustedes el ingreso, el extracto de la cuenta de Caja de Resistencia donde directamente el Banco del Alba hizo ese pago. Sería bueno para la democracia en España que, teniendo ese documento claro donde se demuestra que aquella portada de un diario mentía, sería bueno para nuestra democracia que fuera rectificada también en portada esa noticia. Quiero dejar también claro que el Banco del Alba no es perteneciente a un solo país.
Está dirigido por Gustavo Hernández, pero está formado por los bancos centrales y los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela, de Cuba, del Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Nicaragua, y posteriormente se añadieron San Vicente y las Granadinas y la Mancomunidad de Dominica. De acuerdo con su convenio constitutivo, el Banco del ALBA tiene por objeto coadyuvar al desarrollo económico y social sostenible, reducir la pobreza y las asimetrías, fortalecer la integración, promover un intercambio justo, dinámico, armónico y equitativo entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, inspirado en los principios de solidaridad, complementariedad, cooperación y respeto a la soberanía de los pueblos. El estudio y la consultoría tienen que ver con los procesos de armonización fiscal y financiera, teniendo como horizonte la posibilidad de compartir una moneda única o medios de intercambio en el continente latinoamericano que no tengan la dependencia del dólar. Sobre mi cualificación para hacer un trabajo de estas características, está demostrado en mi currículum que tengo sobrada trayectoria de estudios y trabajos tanto sobre la integración europea como sobre América Latina. Pertenezco al grupo de teoría del Estado de Claxo, que seguramente es la institución al respecto más prestigiosa de América Latina de investigación. Se me reconoce también alguna cualificación cuando he estado asesorando a los gobiernos de ese continente. Si parece sensato contratar a alguien para un trabajo de estas características, es a alguien que tiene este currículum y que también tiene, ya digo, la experticia en su propio currículum de haber asesorado a los gobiernos en cuestiones tan sensibles. Bastaba ver mi currículum para haber podido entender todas estas cosas. No me han pagado un estudio ni me piden consultoría sobre física cuántica, sino que me piden informes y me piden consultoría sobre lo que constituye mi trabajo en los últimos 20 o 25 años. Todos ustedes saben que los países de la Unión Europea, en el proceso de construcción de la moneda única, pidieron también todo tipo de informes y trabajos. Mi primer libro publicado va precisamente sobre la unificación europea y sus problemas. Y soy de los pocos españoles, tuve la fortuna de que cuando discutíamos en España el proyecto de Constitución Europea, uno de los libros que se publicaron en este país fue uno que edité yo. Se ha planteado que el precio puede ser alto. Hemos insistido en que el precio lo pagan quienes contratan y son los que deciden hacer una petición de estas características quienes ponen el precio. A mí me parece un disparate pagarle 600.000 euros al señor Aznar por 3 libros o que Ana Botella, con dinero de todos los madrileños, pagase 220.000 euros por los discursos del Relaxing Cup of Café con leche. Me han acusado igualmente de delincuente fiscal y algún medio se ha permitido el lujo de citar cuerpos de la seguridad del Estado, algo realmente preocupante, porque eso implica que hay una vinculación entre, supuestamente, cuerpos de la seguridad del Estado que utilizan su lugar privilegiado para pasar información privada y que además es falsa a medios de comunicación, lo que genera en nuestro país una profunda inseguridad jurídica. Lo que ha ocurrido de filtrar información y de que un medio de comunicación se atreva a decir en una información que es falsa, que sale en portada de un periódico, que sus fuentes son cuerpos de seguridad del Estado, nos sitúa en un Estado que recuerda demasiado al pasado. No nos merecemos vivir en un Estado que genere tamaña inseguridad jurídica. Dijo también un mismo diario que me habían ingresado ni más ni menos que 1 millón de euros. Nunca dijo de dónde, nunca dijo en qué transacción, nunca dijo en qué cuenta se había registrado ese ingreso. Se planteó que una fundación había hecho de intermediaria y esa fundación planteó una rectificación, pero la rectificación no fue aportada. La rectificación fue en una página interior, en una columna, sin darle la importancia que había tenido. Hoy mismo el mismo diario vuelve a faltar a la verdad, diciendo en una noticia que sobre todo sorprende, porque uno la lee y dice, pero esto es una noticia de portada, pero es que además está llena de falsedades. Como ustedes verán, son demasiadas mentiras en demasiado poco tiempo. Otra de las discusiones ha tenido que ver con la declaración complementaria voluntaria.
Una argumentación en la que yo he insistido es que yo creo una empresa porque necesito una empresa para desarrollar mis trabajos profesionales. Necesito una empresa para hacer un contrato con responsabilidad limitada para ejercer tareas de consultoría y para hacer informes. Necesito una empresa para poder contratar, necesito una empresa para poder desarrollar profesionalmente el proyecto de la tuerca y también necesito una empresa para poner en marcha algo que está en mi voluntad, proyectos comunicativos en nuestro país. Algunos han querido plantear que de lo que se trataba era de abrir una empresa para pagar menos impuestos y es una vez más una enorme falsedad. Explico que abro una empresa porque necesito una empresa para desarrollar los trabajos que tengo en marcha. La declaración complementaria voluntaria que decido yo hacer no subsana ninguna irregularidad, sino lo que hace es subsanar cualquier interpretación interesada. Y esto quiero repetirlo. Cuando yo hago una declaración voluntaria complementaria, no se busca subsanar ninguna irregularidad porque no la hay. Lo que busca es subsanar cualquier interpretación interesada en un país donde el ministro Montoro, que también es mi ministro, se permite el lujo de amenazar a un ciudadano desde los medios de comunicación, o la vicepresidenta del Gobierno se permite el lujo de amenazar a un ciudadano desde la rueda de prensa después del Consejo de Ministros señalándole. Y para evitar cualquier tipo, ya digo, de interpretación, es que yo hago la declaración voluntaria complementaria. En España cada año se hacen declaraciones complementarias por valor de 1.000 millones de euros. Es cierto que no estamos ninguno, y yo tampoco, libres de equivocarnos, pero ahora, y en este caso concreto, no ha lugar. Lo que es muy difícil es que un ciudadano de a pie tenga que discutir con una Hacienda donde el ministro y la vicepresidenta han demostrado que no están a la altura de un país que es la cuarta economía del euro. Es verdad que yo no soy un experto, pero confío en los expertos, como suelo hacer con las muchas cosas sobre las cuales no tengo información suficiente. Adjuntamos un informe para todos ustedes para que puedan ver cómo, según la opinión de expertos muy cualificados, cualquiera de las dos vías existentes eran legales y legítimas. Tanto hacer una declaración de un trabajo como IRPF como pagar dividendos, porque al final la recaudación para Hacienda era la misma y, por tanto, no había ningún tipo de posibilidad de presentar el pago de dividendos como un intento espurio de hacer nada contra la Hacienda. Fue cuando arreciaron los ataques, cuando volví a pedir consejo a mi asesor fiscal y él me insistió en que lo que yo estaba haciendo era lo correcto, pero que Hacienda, si quería, puede discutirlo, porque Hacienda podía discutir casi cualquier cosa. Y es entonces, en ese momento, cuando decido voluntariamente hacer una declaración complementaria, porque no estaba dispuesto a permitir que un ministro que está demostrando que no está a la altura de los requerimientos de un Estado de Derecho utilizara ningún tipo de excusa para presentarme como alguien que tenía ningún tipo de problema con Hacienda. Ha reconocido el profesor Gay de Liébana, al igual que técnicos fiscales, que no ha habido en ningún momento ánimo de ocultación, porque a las pocas semanas de abrir mi empresa estoy declarando en Hacienda. Y cuando alguien hace eso, desaparece cualquier intento de ocultación. Lo han dicho los técnicos de Hacienda, lo han dicho los expertos fiscales, lo han dicho profesores. Cuando alguien abre una empresa en España, no la abre fuera, la abre en España y además declara Hacienda, desaparece radicalmente cualquier intento de ocultación y además el mismo hecho de haber pagado lo que implica es que había una voluntad clara de tributación. La conclusión de todo esto es que en ningún momento ha habido nada de lo que se me ha acusado, pero lo que sí que ha habido ha sido un intento de tergiversar la información para hacer pensar que la gente de Podemos somos iguales a aquellos a los que adversamos políticamente. Nadie, en otro punto, nadie ha presentado una sola prueba de que pueda sostener la financiación ilegal de Podemos. Ha sido otra calumnia constantemente repetida. El otro día, otro periódico de tirada nacional se permitió el lujo de decir no solo que yo tenía un banco, que ya digo, que está bien, claro, igual hacen relaciones
que me las hacían en el colegio. Como te apellidas Monedero, pues igual tienes un banco. Pues ya quisiera yo, pero no tengo un banco. Y resulta que, ¿cómo? Yo tengo una cuenta en un banco ético, y resulta que Podemos también tiene una cuenta en un banco ético, sacan la conclusión de que, claro, como los dos tienen la cuenta en el mismo banco, pues hay un trasvase, que me recuerda como cuando yo estudiaba en Alemania y en el pueblo de mi madre yo iba a ir y decía, a ver si saludas a mi primo, que vive por allí. Debe ser que utilizan algún tipo de argumento similar. Hay una cosa que personalmente me ha dolido mucho y que es verdad que ha sido de los elementos que más me ha paralizado este mes, y es que un periódico en el cual muchos nos hemos formado, en la portada dijo lo peor que se puede decir de un profesor universitario, y es que yo había falseado mi currículum. Creo que es una afirmación que busca destrozar a una persona después de 25 años de trabajo profesional. Si hay algo que para un profesor merece todo su amor, es lo que haya sido capaz de enseñar a sus alumnos y su obra. Y un periódico de tirada nacional, en portada, se permitió el lujo, sin pruebas, de decir que yo había falseado mi currículum. Les hemos entregado en el dossier el comunicado institucional de la Universidad de Puebla, donde demuestra que durante muchos años yo he sido profesor invitado. Hay datos que me parecen muy tristes, y es que un día antes de la publicación de la noticia, el profesor Peter Kraus, que era el asistente del profesor Ofe, manda un correo a la responsable de la noticia diciéndole: el profesor Monedero fue profesor invitado en la Universidad Humboldt de Berlín. Al mismo tiempo le hemos adjuntado, he tenido que rastrearlo hasta que lo he encontrado, el documento de la universidad, del Ministerio de Educación y Ciencia, donde se me concede una beca postdoctoral para la Universidad Humboldt de Berlín, la facultad, el Departamento de Ciencia Política, donde el profesor Klaus Ofe daba clase. Igualmente les hemos adjuntado el documento donde demostramos que el trabajo que hicimos, financiado en su práctica totalidad por el Banco Central Europeo, contó con mi participación. Un trabajo financiado, ya digo, por el Banco Central Europeo, tan es así que una de las tareas fue presentar en el propio Banco Central Europeo en Frankfurt las conclusiones de nuestro estudio. El propio director del trabajo reconoce que el grueso de la financiación venía marcada por el Banco Central Europeo y que los trabajos que hicimos, los libros que publicamos, eran para el Banco Central Europeo, pero se permitieron también el lujo de decir que no estaba yo contratado directamente por el Banco Central Europeo, ergo yo no había trabajado con el Banco Central Europeo. Quiero que entiendan ustedes que, pese a que la defensora del lector del diario El País, con mucha honestidad, afeó la conducta de esa portada, todavía estoy esperando que ese diario publique en portada que se equivocaron y que el currículum de Juan Carlos Monedero, no solamente las dos cosas que dijeron que eran mentira, que se han demostrado fehacientemente que son ciertas, sino un currículum de un profesional de 25 años es radicalmente cierto. Voy a ir terminando porque creo que hemos perdido mucho tiempo antes, innecesariamente. Les hemos adjuntado igualmente en el dossier un documento de la que seguramente es la máxima experta en España en función pública, donde demuestra el tema de la universidad. Ayer el rector Carrillo planteó que la discusión en marcha no se va a solventar antes de un año, porque las universidades son instituciones garantistas y sobre todo porque hay una discusión que es muy de fondo, donde hay diferentes puntos de vista. Les he adjuntado la información de la que yo entiendo que es la máxima experta en mi país sobre función pública, donde establece que yo no tenía la necesidad de haber pedido la compatibilidad y que todos los pasos que di en mi trabajo siempre estuvieron acorde con la legislación vigente, tanto la universitaria como la general. La conclusión final, fíjense ustedes, dejamos de lado otras cosas, como les he dicho, que tengo un banco, que hemos traspasado el dinero o que, insisto, que me escondo en el metro, que vaya a sitio interesante donde uno tiene que esconderse. Caza de brujas, acoso desproporcionado. Déjenme decirles una cosa que creo que es muy terrible. Han planteado algunos
que habían tenido dificultades para notificarme que Hacienda quería inspeccionarme. He acudido a mi trabajo constantemente, vivo en mi casa, no he salido de Madrid, no he salido mucho menos de España, he hecho actos públicos, pero pasó una cosa que es profundamente inquietante. Y es que cuando llamaron por la mañana a mi casa a la puerta y abrí a dos señores que venían a notificarme la inspección de Hacienda, les pregunté, ¿son ustedes de la agencia tributaria? Y me dijeron, no, somos de la agencia de aduanas. Y les pregunté que me resultaba raro. Y uno de esos señores se excusó conmigo, porque los agentes de aduanas son los que con un chaleco antibalas asaltan lanchas en alta mar para luchar contra narcotraficantes o gente con violencia. Y resulta que el señor Montoro se permitió el lujo de mandarme a mi casa para notificarme a dos personas que actúan solamente en casos de extrema violencia, con la clara voluntad de intentar amedrentarme o de intentar meterme miedo. Vuelvo a insistir, me parece muy preocupante que el ministro Montoro, que también es mi ministro, utilice este tipo de comportamientos con un adversario político, porque eso implica que si son capaces de usar el Estado para su servicio, el Estado de Derecho en España está profundamente en cuestión. He utilizado siempre en mi trabajo cuentas abiertas en España, con instituciones financieras españolas. No tengo en mi empresa primos, cuñados, sobrinos, ni nada que se le parezca. Y no hay un solo gasto que no tenga que ver con el desarrollo de la empresa. A mí me gustaría que el ministro actuara de oficio contra toda la gente que está, por ejemplo, en la lista Falciani, pero le pido una cosa, señor ministro. Yo entiendo que le resulte a usted más fácil atacarme a mí que atacar a los poderosos de la lista Falciani. Le pido que lo haga, pero por favor, le pido que lo haga con garantías y no cometa con nadie las tropelías que ha cometido usted conmigo. Ha sido al director ni más ni menos de la agencia tributaria, con Aznar, a quien le ha parecido muy raro el procedimiento, la premura, los saltos legales o que me comunicaran agentes de aduanas esta notificación. Insisto, qué curioso que coincida con la marcha del cambio del 31, el triunfo de Syriza o las encuestas que dicen que el PP ha perdido Madrid. No les voy a leer el artículo 95 de la ley tributaria que consagra el carácter reservado o confidencial de la información tributaria, porque nos llevaría 10 minutos y ya llevan ustedes aquí demasiado tiempo. Lo que sí que quiero plantearles es que estamos ante una muy posible vulneración de la Ley de Protección de Datos y de revelación de secretos que genera en todos los españoles inseguridad jurídica. Esta mañana hemos presentado estos dos documentos. Hemos puesto esta mañana en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos y de la Fiscalía las declaraciones del señor Montoro en los medios de comunicación por entender que pudiera haberse violado el derecho a la intimidad y pudiese existir un posible delito de revelación de secretos. Y de ambas denuncias, de estas dos denuncias, el máximo responsable en última instancia es el señor Montoro, que debiera ser, insisto, el ministro de todos los españoles, también de la gente que estamos en Podemos. Ya he dicho que el señor Montoro o la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría han utilizado la administración del Estado para fines partidistas. Las notificaciones no las dan los ministros, las notificaciones de Hacienda las da la agencia tributaria. Se ha utilizado información confidencial. ¿Quién filtra las cuentas? No se ha pretendido actuar con la imparcialidad, sino que en beneficio de intereses de partido se ha puesto en cuestión a la propia Hacienda, a la propia agencia tributaria. El Estado de Derecho nos obliga al respeto máximo a las instituciones, al soberano sometimiento a las leyes, pero también obliga a no utilizar a los medios públicos para utilizarlos a conveniencia política, escalando por encima de todos los principios de honestidad que deberían marcar la convivencia política y el respeto a la legalidad vigente. Voy terminando. Es cuando menos llamativa la continua utilización de la Administración y el Estado para los más rastreros intereses partidistas de quien lo haga, como es el caso de la filtración interesada y malintencionada de mis datos, en cuya glosa no ha tenido ni siquiera la vergüenza de condenar
ni la vicepresidenta ni el ministro la violación de las leyes en el origen, en sus comentarios. No esperaríamos otra cosa de un gobierno honesto, que inmediatamente se procediera a una investigación interna para depurar responsabilidades y cualquier otra cosa que demostraría que las responsabilidades son propias. Termino planteándoles que en buena parte de toda esta discusión ha estado mi trabajo en La Tuerca. He planteado que el dinero que yo gano lo dedico en su gran mayoría a lo que es mi compromiso por un país más democrático. ¿Y saben ustedes algo? Al Partido Popular no le preocupa en absoluto que ganemos dinero. Al Partido Popular le preocupa en qué nos lo gastamos. La Tuerca, un proyecto de comunicación que se hacía en un garaje, un día a la semana, y tomé la decisión de ayudar a que ese proyecto hecho con trabajo voluntario por parte de jóvenes profesionales pudiera realmente profesionalizarse, hacerse diario y ayudar a lo que ha ayudado, a romper el monopolio comunicativo de la verdad política en este país. La Tuerca forma parte del corazón de lo que más orgulloso me tiene, porque La Tuerca ha ayudado a hacer política en los medios de comunicación de manera diferente en este país. La Tuerca ha devuelto a las tertulias la pausa, el sosiego. La Tuerca ha enseñado que hay que invitar a debatir a aquellas personas que no piensan como uno. Y La Tuerca ha ayudado a romper, ya digo, ese monopolio de la verdad que estaba en otros sitios, donde se grita mucho y se articula poco. Igual que Podemos ha sido capaz de romper el monopolio del bipartidismo y de la alternancia. No les preocupa que ganemos dinero, le preocupa a algunos en qué nos gastamos el dinero. Y yo no me lo he gastado ni en Jaguars ni en palacios en Pedralbes, que podría haberlo hecho, sino que me lo he gastado en poner en marcha un proyecto comunicativo, insisto, del cual me siento profundamente orgulloso, que nunca se ha basado, nunca La Tuerca se ha basado en criterios de beneficio económico. En fin, decía que soy un intelectual al que han acusado de ser como los miembros de la casta. Es evidente que eso no es así, pero es que la casta solo tiene un argumento, no le queda ningún otro argumento, rodeado como están de escándalos todos los días, y su único argumento es decir que nosotros somos como ellos. Ojalá, insisto, el mismo celo demostrado conmigo se demostrara con todos esos que constituyen la casta y que han demostrado que existe un entramado entre un poder financiero y un poder político y un poder económico que está haciendo que España sufra penalidades que no debiera sufrir. El cambio en España ya ha empezado y no somos las caras conocidas de Podemos los responsables. Ya estamos en otra fase. El cambio ha comenzado y todas y todos hacemos falta. Da igual el lugar que ocupemos, da igual que estemos en la fila que estemos, da igual que salgamos más en los medios o salgamos menos en los medios. El cambio ha comenzado y el cambio lo protagonizan las ciudadanas y los ciudadanos que no aguantan más este estado de cosas. Muchas gracias. Os voy a pedir que os identifiquéis con nombre y medio cuando habléis y os voy a pedir por favor que para los directos los podéis